Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos los asistentes a esta charla de Organización Mundial Holística contigo en este canal. Hoy está de invitado uno de los miembros fundadores de la Organización Mundial Holística, Raúl Pompeyo Chirinos. Bienvenido, Raúl. Bueno, muchas gracias, Mari, por la invitación. Y bueno, aquí estamos para contar un poco nuestra experiencia y bueno, un gran saludo para todas las personas que se van a conectar. Bueno, y empezamos. Claro que sí. Empezamos. Gracias, Raúl. Sí. Cuéntanos acerca de ti. Tú tienes una profesión de base, eres abogado. Cuéntanos cómo es tu transición de ese mundo del derecho a la parte holística. ¿Cómo llegaste? Excelente pregunta. Bueno, sí, yo de profesión soy abogado, he estado en la parte de los procesos, litigios, asistencias familiares, asistencia jurídica, un buen tiempo. A raíz de esa experiencia en el ámbito familiar, me encontré con muchas personas, sobre todo mujeres, ¿no? En las cuales percibe un gran sufrimiento, una melancolía a veces extrema respecto a una disolución matrimonial y todo lo que tenga que ver con la asistencia familiar, la separación de sus parejas y muchos otros factores. Y esto me motivó en cierta forma, ¿no? En un principio a hacer lo que, como empecé con la hipnosis conversacional, ¿no? Empecé a hablarlas, empecé a sugestionarlas, empecé a empoderarlas. Y bueno, ese fue el comienzo, ¿no? Descubrí en mí mismo, ¿no? Claro, yo como abogado tenemos esa parte de la verbalización, de poder comunicarnos, Sí. pero en esa situación era totalmente diferente para mí. Sin embargo, yo ya había cursado un curso de una maestría en familia y había unos ciertos tips, ¿no? Para hablar con las mamás, con los hijos, también con los esposos. A raíz de toda esa experiencia vivida fue que me motivé por hacer estos cursos de hipnosis, ¿no? En un principio comencé con la psicodespiración trascendente, ¿no? Para encontrar los somáticos a través de la respiración intensa en el cuerpo de la persona. Después estudié la parte mental, la parte emocional y en ese último tiempo la parte espiritual. Ahí empezó este odisea que para mí es muy importante porque realmente descubrí muchas cosas que encierra nuestra propia mente y cómo las creencias, las percepciones que tenemos nos llegan a afectar emocionalmente, físicamente. Ujú. Y ese fue el camino bueno, de empiezo que tuve. Y bueno, ya vamos desde el 2012, que estamos casi 8 años en este camino de ser sanador, de ser facilitador, de ser hipnoterapeuta. Y lo llevo en un constante descubrimiento, en un constante creer un poco más, Ujú. como algo que yo me he trazado, hacerlo más simple las cosas para poder Ok. generar cambios. Sin tanta catarsis extrema, sin tanta vuelta, pero llegar a ese origen que tiene todo que ver con lo que la persona vive en ese momento. Que no siempre es de lo que vive en ese momento presente. Ujú. Eso fue algo fundamental para mí, que a través de la terapia regresiva yo encontré que habían orígenes en la etapa de la niñez, desde la gestación hasta los 7 años, que fueron prácticamente los programas que se lograron activar en ese presente. Abandono de papá, abandono de mamá, maltrato del papá, violencia física y psicológica de los papás, de los parientes. Y eso era lo que en realidad estaba afectando en ese presente a esa persona que no podía dejar que su esposo se aleje. Ujú. Y bueno, y resulta con todo el trabajo que hicimos es que prácticamente veía al esposo como un padre. O sea, cómo la mente asocia todo, cómo la mente inconsciente almacena el 95% de todo. Y Ujú. eso es automático. Y nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Sí. Y bueno, eso es una parte mala. Qué bien, qué historia tan bonita. Me parece muy llamativo el hecho de que como abogado hayas llegado a la parte humana de los clientes que te abordaban en ese entonces, porque hubieras podido seguir solamente con la parte legal, pero te llamó la atención la parte humana y eso fue lo que te llevó a llegar
digamos, lo que te llevó a la parte holística de estas personas. Qué bien. Cuéntanos, para los que nos están abordando y no habían escuchado acerca de la hipnosis, ¿de qué se trata la hipnosis cuando una persona pide una consulta? Bueno, la hipnosis es una herramienta terapéutica holística muy importante, incluso diría yo muy poderosa, porque Ujú, realmente la mente, la mente es un factor muy importante en nuestra vida y nosotros no lo hacemos consciente de eso. Hay un principio que me encanta de las 7 leyes herméticas de Hermes Trismegisto, que es todo es mente, ¿no? ujú, Ese primer principio engloba todo, todo lo que es vibración, todo lo que es ritmo, la polaridad. La parte mental define prácticamente todo. ujú, Es ahí donde se archivan programas, creencias que están a nivel inconsciente. Ese es el gran beneficio que tiene la hipnosis, sobre todo la hipnosis regresiva, ujú, porque al hacer un viaje en el tiempo, podemos lograr que la persona se encuentre con esa historia que tiene todo que ver, como te dije en principio, con lo que está viviendo en el presente. Desde mi experiencia he notado casi en el 90%, ¿no?, de los casos que he atendido, de que se dan desde la gestación hasta la primera infancia. mm, Llegan ahí prácticamente mis pacientes, los pacientes que he atendido, porque es ahí la experiencia más importante que hay un ser humano. sí. Porque un niño, todo lo que percibe con sus 5 sentidos, él lo absorbe de una forma impresionante, porque está aprendiendo, está en un proceso de aprendizaje. Y cualquier situación externa, ya sea en la familia, en la escuela, el medio ambiente, lo va a definir como una creencia. Y Ujú, esa percepción se queda ahí, se queda en su personalidad. Entonces, la hipnosis es una herramienta eficaz para entrar a esos viejos programas, desprogramar y hacer nuevos programas que mejoren esa calidad de vida de esa persona. ujú. Como todo es mente, la mente cambia la percepción y bueno, cambia la realidad en ese momento de la persona cuando ha desactivado esa información que obviamente le está afectando, ¿no?, en el presente. Ya Claro. sea un adulto, ya sea un joven. Ujú, Siempre con la hipnosis lo que yo he podido verificar es de que realmente se trabaja con un niño. Es un niño el que está en mi sesión. Puede tener 50 años, pero es un niño, porque incluso cuando llegamos al origen, por ejemplo, de los 4 años, hasta el tono de voz le cambia. La parte gestual es interesante. qué belleza. Y bueno, ahí yo aplico mucho, por ejemplo, el cambio de voz, porque yo ya tengo que imaginarme que estoy hablando como un niño. Entonces mi voz cambia y mi tono es como si yo estuviera hablando como un niño. Es una parte de lo que es también la hipnosis para que sea más eficaz. Claro, claro. ¿Hay siempre alguna inquietud con las personas que van a abordar la hipnosis con un interrogante? ¿Las personas pierden su estado de conciencia durante la consulta o permanecen conscientes todo el tiempo? Muy buena pregunta. En realidad es un mito que ha penetrado fuerte en el inconsciente colectivo de las personas. Sí. Realmente la hipnosis no es nociva para nada, es una terapia holística importante, ya que se logra hacer de que la persona traiga la parte prefrontal del cerebro, Ujú, las imágenes, los recuerdos, activando la amígdala cerebelosa, que es la parte de las emociones. Al hacer toda esa activación, toda esa sincronía en el cerebro, hacemos de que la persona vuelva a revivir una historia. Sin embargo, la persona en cualquier momento, cuando lo vea conveniente, puede abrir sus ojos. Nadie tiene el control de nadie. Uno tiene ese libre albedrío de ujú, poder definir qué quiere en su vida. Muchas personas en sesión han abierto sus ojos. Muchas personas han decidido ya no hacer más hipnosis, ujú. pero lo han decidido. Y muchas personas también lo han continuado y han encontrado sus historias y lo han resuelto y bueno, han cambiado la percepción de las cosas que pensaban que eran ciertas, pero en realidad no eran ciertas. Qué Era bien, una percepción mental. claro. Era un aprendizaje de un niño que Sí. no tenía el hemisferio izquierdo para poder analizar una situación. Todo Ujú, era emocional. El impacto era emocional claro. en un 98% hasta los 7 años. Ok, qué bien. ¿Y desde qué edad una persona puede hacer hipnosis? Bueno, yo soy hipnotista infantil también. Qué bien. He abordado, sí, con niños desde los 5 años. Ujú, Bueno, el niño, como te digo, bueno, siempre está prácticamente en estados alterados de conciencia, porque es más emocional. Su sí. mente necesita aprendizajes. Ese computador que tiene necesita programas para poder desenvolverse en la sociedad, en la familia.
entonces es más receptivo a recibir creencias. Cuando yo trabajo con niños, ha habido aprendizajes espectaculares, incluso en la parte educativa, Ujú. muy espectaculares, porque hemos usado técnicas a nivel cerebral para que puedan aprender mejor. El famoso TDAH que define a un niño como una persona que no puede aprender, Sí. yo en sesiones lo he desvirtuado, usando técnicas de aprendizaje y de atención, para que ese niño use esa capacidad cerebral que tiene. Ujú. 100 millones de neuronas que están a su disposición, Claro. redes neuronales que están a su disposición, ¿no? Entonces, bueno, yo he trabajado desde los 5 años. Desde los 5 años. Sí, claro, pero hay que clasificar qué tipo de hipnosis tengo que hacer con un niño, obviamente, ¿no? Porque el niño Claro. no tiene la parte del cerebro izquierdo para analizar. Ujú. Pero he usado la hipnosis clínica, se puede llamar, para crear nuevos aprendizajes, sobre todo en la parte de relaciones sociales, en la parte educativa, artística, cultural, ¿no? Para que vayan empoderándose a sus pequeños y tengan programas definidos ya en su subconsciente que puedan ayudarlo en su formación de su personalidad. Sí, claro. ¿Y cuánto dura una sesión de hipnosis por lo general? Un tiempo estándar. Desde mi particularidad, no lo doy un tiempo, ¿no? Yo he tardado en unas sesiones 1 hora, 2 horas e incluso hasta 3 horas. Ujú. Es muy importante porque cuando sale información hay que conducirlo de una forma profesional, adecuada, para dar una respuesta a una situación problemática, ¿no? A Sí. nivel emocional, mental, incluso físico. Ujú. Eso es la parte de la ética también de un profesional hipnoterapeuta. Sí, Entonces, pero teniendo un promedio, sí, entre 1 y media, 2, por lo general. 2 horas. Sí, sí. Qué bien. Y cuéntanos un testimonio, por ejemplo, con los niños. Nos estás diciendo que has tenido casos de niños que han resuelto sus situaciones emocionales de alguna forma a través de la hipnosis. Cuéntanos un testimonio que hayas tenido como hipnoterapeuta. Tuve varios testimonios importantes. Hay uno que me llamó la atención, a un niño que prácticamente lo llevaron a todo lugar, incluso con los famosos chamanes, los brujos que llamamos acá en Bolivia también, curanderos. Este niño tenía un problema no controlaba, digamos, lo que es su sistema digestivo Okay. y era preocupante para el niño y para la mamá. Y lo que encontramos en este niño fue traumas que tenían que ver en la gestación, un abandono, en este caso del papá, y una despreocupación total de la mamá porque estaba más focalizada en el esposo que estaba abandonando. Y toda esta situación desencadenó programas en el niño. Entonces el niño, para llamar la atención de la mamá, seguía, digamos, queriendo que ella esté con él, lo Ah, atienda y todo eso. Y logramos estabilizarlo. Ahora ya él está joven y totalmente agradecido. Hicimos un trabajo también, ¿no? A nivel cuántico que es espectacular, de perdonar también al papá, a la mamá, eh, la parte de disociación, devuelvo esta creencia, devuelvo esto, no es mío. A nivel energético, limpiando también programas y bueno, interesante. Y en la parte educativa, fue con un joven de 10 años, un niño de 10 años, que estaba etiquetado como buzo, como decimos en Bolivia, tonto, tú no sirves para estudiar, tú tienes trastorno de déficit de atención. Muchas etiquetas que él tenía, me vino así. Hicimos un protocolo bueno, que lo hice, que se llama la pizarra mágica, en la cual usamos la capacidad que tenemos a nivel cerebral de asociar situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con lugares definidos en la casa, por ejemplo, una televisión, puede ser una computadora, usando esos recursos para que él pueda, a través de sus emociones, colocar un objeto ahí, una capital, un nombre. Y él logró aprender con el solo hecho de recordar en qué lugar estaba la computadora. Ah, ahí estaba la paraguas, exacto. Y le fue fácil a este niño. qué Después el bien. niño tuvo esa capacidad de grabar 10 situaciones para asociarlas y al final llegó a 50. Uy, Y fue increíble porque se logró aprender capitales de muchos países, monedas, presidentes. Explotamos, como te digo, esa capacidad de los secretos de la mente también, que claro, en muchos lados conocemos, ¿no? claro, claro. Y el niño se pudo dar cuenta que realmente era capaz. Era una Y se empoderó. creencia. Qué belleza. Exacto. Y lo más triste es que los propios profesores, los propios papás, a través de la parte ególatra, por ejemplo, los profesores, bueno, pues
no se hacen responsables de que en cierta forma, si el niño no está aprendiendo es porque no está atendiendo. Entonces el profesor tiene que buscar las técnicas, las Claro, estrategias para que ese niño coloque atención, porque donde uno coloca atención está aprendiendo. Pero si un niño, puede ser también factores familiares que influyen en que uno coloque atención, pero el profesor tiene que ser más empático y decir, sí. bueno, ¿qué te está pasando? A ver, cuéntame tu historia. Somos muy, cumplimos nuestros horarios, estamos muy formalizados, somos personas que nos estamos olvidando de la parte de la empatía. Sí, Yo eso lo he sentido con los profesores. ¿Por qué? Porque los niños que han venido me han contado historias realmente demasiado tristes, demasiado incluso estresantes para ellos. Ya que te den una etiqueta ya es algo complicado. Y el niño se lo cree, y como todo es mente, y eso ya es un programa. Bueno, soy un bus, soy un claro. tonto, no sirvo para eso. Sí, hay que revalar muchos aspectos educativos para los niños. Ellos están en Así es. permanente aprendizaje. Tu Ujú. otra especialidad, la sanación cuántica, que Una belleza. es algo espectacular. Cuéntanos, Raúl, de qué se trata así en palabras para que las personas puedan acceder a esta información. Muy bien. Bueno, hay una parte dentro de toda la historia que yo estaba llevando de lo que es las terapias, lo que es la parte profesional de un hipnoterapeuta, fue un poco más allá. Bueno, soy de las personas que inquietas, que ando buscando, y como te dije, hacerlo más simple, quizás eso, no ser tan estresante, tan quizás hasta caótico para una persona, ¿no? Y dando muchas vueltas, quizás pensaba así, pero porque como todo es mente y la mente también está conectada con el espacio cuántico, con las partículas subatómicas, con todo lo que tiene que ver con la frecuencia de vibración. Me llegó una información y a partir de ahí me empoderé, tuve una experiencia personal con un familiar en el cual ayudé a que él pueda trascender a otro plano porque el cuerpo no le daba más. Sin embargo, no a nivel mental él todavía no quería dejar el cuerpo, pero lo logré y sucedió. A partir de ahí empecé a trabajar con células, empecé a trabajar ya con lo que es el cerebro, con toda la estructura a nivel emocional y mental, y con la parte física. Y de ahí empecé a hacer ciertas investigaciones sobre la magia de la manifestación, Ujú. cómo nosotros nos podemos conectar con esas posibilidades infinitas del espacio cuántico a través de la observación, de la intención, vibración y conectarnos con esas frecuencias que están ahí para nosotros, para poder hacer cambios profundos. Realmente la magia está ahí. Y para eso, bueno, indagué más, estudié a muchos autores, estudié un libro que se llama El poder de la magia psicotrónica, Sí. Joe Dispenza, Ujú. Deepak Chopra, y todo eso me motivó a que yo pueda definir también desde mi perspectiva, desde mi propia experiencia, cómo yo puedo abordar situaciones que tienen que ver con dolores crónicos, con problemas emocionales. Y esto lo trabajé también a distancia, a distancia. Tuve muchos pacientes a distancia que los abordé. Sí. Entonces, en estos momentos la sanación cuántica para mí es una de las herramientas más poderosas e importantes que lo estoy viviendo, lo estoy experimentando con pacientes, conmigo mismo y muy próximamente poder compartir toda esta información con las personas para que puedan empoderarse y llegar a comprender que nosotros tenemos todas las posibilidades de crear a través de nuestra observación todo lo que es el espacio cuántico, Qué las belleza. partículas subatómicas, que ahí hay fotones, electrones, quarks, para que nosotros podamos influir y esa energía que está ahí pueda darnos en realidad ese molde que queremos de algo y más nuestra adoración, nuestra intención fuerte, pero desde un punto de vista emocional, Ujú, convertirlo en materia en este plano 3D. Hacer realidad nuestros sueños. ujú. Hemos ido indagando un poco, he ido estudiando y ya estas cosas se hacían a nivel, digamos, no algo científico, se hacían en la Edad Media, en la Edad Antigua. He observado, por ejemplo, los cazadores antiguos dibujaban antes una imagen donde ellos están cazando un venado. Ya lo estaban dibujando, ya lo estaban atrayendo Sí. y lo volvían más preciso cuando hacían simulaciones, cuando hacían rituales mágicos para poder cazar. Incluso conocían las estrategias del venado para huir.
Ellos ya sabían. Es totalmente interesante como la parte mental, cómo es esa conexión con el universo cuántico, con el plano cuántico, con ese espacio cuántico de posibilidades infinitas. Ujú. Qué belleza. No, creo que nos pudiéramos quedar hablando aquí horas y horas del tema porque es un tema fascinante, fascinante. Raúl, tú vas a tener espacio, obviamente tienes el espacio en la página de la Organización Mundial Holística donde te pueden buscar. Tú nos puedes enumerar tus disciplinas para ofrecerles a las personas que quieran tener una consulta contigo. Claro que sí, vale. Bueno, yo soy terapeuta regresivos de constructivo, Ujú. hipnotista clínico, cambiamos patrones, creencias, hacemos ese cambio de polaridad. Lo que no está vibrando en algo negativo, bueno, pues hay que cambiarlo al positivo y esto es más fuerte, esto es más potente para ti. Claro. Trabajamos con la hipnosis infantil, ¿no? Ujú. Hipnosis infantil. Abarcamos lo que es la radiestesia también, sanación cuántica, que es lo que en estos momentos estamos tratando de dar una investigación más profunda, pero ya con atención de pacientes a nivel mental, espiritual y emocional. Ujú. En lo espiritual es algo realmente muy impresionante, muy interesante. Trabajamos en la parte extrasensorial, lo que es la telepatía, clarividencia, clarisintiente, dermóptica. Estamos en eso. Entonces Qué ahí belleza. ustedes, las personas que nos están viendo y que de pronto están interesadas en buscar alguna alternativa para poder lograr hacer cambios en sus vidas, son los servicios que en estos momentos estamos haciendo y también la psicorespiración trascendente Sí. para poder ayudar. Ay, va a tocar hacer otra charla para hablar de cada disciplina porque son Así es, bastantes así es. disciplinas. Y a través de la página, Raúl, seguramente habrá capacitaciones, cursos que tú puedas impartir a las personas, a terapeutas, de pronto a corto plazo. Claro que sí. A corto plazo, a través de OMH, Sí. que también soy miembro y estamos muy contentos de pertenecer realmente a esta importante organización que tiene consistencia y es una dinámica informática importante, vamos a lanzar un taller sobre la magia de la manifestación, es lo más próximo, donde las Perfecto. personas a través de, bueno, de rituales mágicos que no tienen nada que ver con algo que esté, digamos, salido de contexto, más al contrario, es algo que tiene que ver con un empoderamiento de Ujú. usar la mente, la imaginación, la Qué vibración, bien. las emociones, para conseguir algo, para cambiar cosas, situaciones, Yo me para, anotaré. exacto, claro, muy bienvenida, Mari, tú sabes que eres bienvenida y, bueno, por ahí tienes un descuento. Muchas gracias. Mm, sí, esto va a ser muy próximo y bueno, estamos dándole toda nuestra energía en este último tiempo. Este curso, este taller será también asistido por Liliana María Posada, que también es miembro fundadora de la Organización Mundial Holística. Sí, qué bien, Ujú. Raúl. Bueno, mucho por aprender. A las personas que nos están viendo ya saben que tienen acá un experto en sanación cuántica, en psicorrespiración trascendente, en toda la parte de hipnoterapia. Las personas que pertenecemos a la Organización Mundial Holística como fundadores, así como Raúl, estamos absolutamente avaladas a nivel profesional para ejercer estas disciplinas. Eso también es una información muy importante para las personas que accedan a pedir consulta o asistir a un taller, que absolutamente el material es 100% profesional y con evidencia científica. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias por este espacio, gracias por compartirnos toda tu sabiduría, tu conocimiento. Qué bien que una persona profesional, abogado, que además ejerce también en la actualidad en Bolivia su profesión, también esté preocupado por la parte emocional de sus consultantes y ahora de todas las personas que accedan a través de la Organización Mundial Holística por la página, que para todos es www.organizacionmundialholística.org. Ahí encontrarán a Raúl como miembro fundador, lo pueden contactar, tiene su botón de contacto en la página y también pueden pedir consulta con él. Cualquier inquietud le pueden escribir. Muchísimas gracias, Raúl.
Muchas gracias a ti, Mari, por la invitación al programa. Esperemos que sean muchos más. Y muy agradecido y contento por toda la gente que va a escuchar. Y bueno, que el mensaje es claro. El poder de la intención define muchas cosas. Qué bien. Son momentos y tiempos de dar ese paso importante que genere energía para hacer cambios. Porque lo más importante siempre van a ser ustedes. Ustedes Así mismos es, son importantes. Y ahí así es. comienza el cambio. Y todo se puede. Absolutamente todo. Vibren con la naturaleza, vibren con ustedes mismos, vibren con los animales, con todo lo que el mundo ofrece. Eso es también sanación. Ujú, así es. Muchísimas Así gracias, es. Raúl. Muy contento, muy agradecido, Mari. También, también. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Un saludo para todos y nos veremos en un próximo programa. Dios mediante pronto. Que estés muy bien. Gracias.